Bienvenidos a esta conversación que vamos a tener con el doctor Marcelo Garrido, quien es geógrafo y doctor en Ciencias de la Educación y se ha desempeñado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Sus líneas de investigación son ontologías y epistemologías del espacio geográfico, producción del espacio y educación, desigualdades de ambiente y territorio. Bienvenido, Marcelo, a la universidad. Este diálogo es parte de los conversatorios que se está desarrollando en el Encuentro de Geógrafos de América Latina, el cual se realiza cada 2 años en un país de la región, y hoy tuvimos el agrado de tenerlo en nuestra casa, en la Universidad Andina, a Marcelo. Marcelo, bienvenido. Gracias a usted por la invitación. Quería preguntarte cómo ha sido este proceso de tener estas líneas de investigación, cuál ha sido el interés en estas ontologías y epistemologías de la geografía. Bueno, bien curioso el inicio, digamos. La verdad es que cuando yo estaba cerrando mi ciclo de formación de geógrafo, los temas que me interesaban tenían que ver directamente con la geomorfología periglacial. Una cosa muy específica de un ambiente natural que digamos, tiene una extensión, digamos, importante en términos territoriales en mi país. Me parecía que era un tema que, digamos, que había que trabajar. Y las vueltas de la vida, hay varias cosas de la vida que explican de alguna forma cómo es que uno se conecta con algunos temas o algunos problemas. Fui de alguna forma relacionándome con los procesos educativos, más específicamente con la necesidad de formarme en educación y posteriormente identificar algunos problemas que fueran comunes tanto para las ciencias de la educación como para la geografía. Ahí, digamos, fui encontrándome con un tema en particular que era el tema de la diferencia y la relación de los procesos educativos con el fenómeno espacial. O sea, había algo en términos de curiosidad de poder explicar el fenómeno educativo, el hecho educativo, y sus diferenciaciones, sus configuraciones diferenciales desde el vínculo que tenían esos procesos con el territorio. Había hasta una suerte como de hipótesis inicial que me señalaba que al parecer cierto tipo de espacios provocaban determinados procesos de aprendizaje. Una cierta relación con el entorno podía posibilitar un tipo de enseñanza también particular. Entonces, así como los pedagogos venían sosteniendo que la educación se explicaba en parte por las condiciones biológicas, en parte por el desarrollo psicológico, etc., me parecía que los educadores no habían considerado la variable territorial. Así partió. Ahora, evidentemente que esto tiene desdoblamiento. Algo del territorio permite explicar el fenómeno educativo. Y yo quería intentar estudiar justamente eso, y fue así como que comencé a trabajar en eso. ¿Y qué te motivó ser docente, académico? Bueno, había desde un inicio, digamos, en mi historia más personal, una necesidad de comunicar. Yo tenía la sensación de que no solo tenía que ser geógrafo profesional, sino que tenía que provocar, había un cierto convencimiento que aquellos contenidos o conceptos propios de la geografía permitían a las personas vivir de una forma mejor. Conocer cómo funciona el espacio en cualquiera de sus categorías le permitiría al sujeto encontrarse con la morada, con aquella que le permite de alguna manera algún grado de vinculación y de desarrollo identitario, de emancipación, etc. No conocer dónde se está era una angustia que tuve desde siempre, y me parecía que no se resolvía solamente siendo geógrafo, interventor, planificador. Me parecía que en el hecho educativo, en el fenómeno educativo, algo pasaba que eso no estaba implementándose. ¿Y has logrado dentro de la academia hacer esa insertación de territorio dentro de las materias que se manejan en tu universidad? Sí, yo tengo la sensación de que hemos podido, digamos, lograr hacer, digamos, dialogar estos dos objetos, que aparentemente son objetos de estudio, pero que en su condición material son procesos de praxis. La espacialización de la vida y, ¿no es cierto?, los procesos educativos se están encontrando. Miren, yo partí en una investigación porque esto ha tenido, digamos, tiene una línea de trabajo. Yo quería esta sensación que te decía un poco angustiosa, la quería descubrir en la vida cotidiana. Me fui a vivir con los Aymara hace muchos años atrás, con pueblo indígena andino. Quería saber si efectivamente las personas que habitaban algunas localidades
aprendían o enseñaban en mejores o en peores condiciones. Eran preguntas muy básicas. Si es que el entorno era más gratificante, más significativo, más conectado con su vida cotidiana, etc. Y era muy particular, porque lo que yo empecé a hacer fue a tratar de identificar esta relación espacio-territorio, preguntando a las personas, una cosa muy ridícula que uno hace cuando está haciendo esos procesos de investigación, que cree que porque lo preguntas entonces lo vas a obtener. Fue muy curiosa ese trabajo de investigación, porque hay un minuto en esa trayectoria en donde me empiezo a dar cuenta que la persona que está sometida a procesos de enseñanza-aprendizaje soy yo. Entonces, al introducirme etnográficamente, me empiezo a dar cuenta que las personas me empiezan a incorporar en su territorialidad. Y en la medida que esos habitantes de esas localidades permitieron que yo ingresara, muchas de las cosas propias del fenómeno educativo, mecanismos evaluativos, de aprendizaje de contenidos propios de la vida, de la práctica productiva que ellos tenían. Por ejemplo, participé de muchas prácticas productivas, de hecho. Eran y se conectaban en la medida en que yo de alguna forma empezaba a identificarme con el territorio. O sea, los procesos se empezaron a posibilitar, los procesos de aprendizaje míos, en la medida en que yo fui conociendo, involucrándome, produciendo territorio. Entonces fui encontrándome, no al hacerle preguntas a la gente, sino que hay un minuto donde me empiezo a dar cuenta que al parecer la relación espacio y educación estaba más presente. Pasaban cosas insólitas. O sea, el conocimiento que portaban ellos era un conocimiento de una naturaleza espacial, digamos, importantísima. O sea, el espacio estaba presente, el espacio como producto de la relación. Entonces te mandaban a hacer una comida, preparar un horno, y entonces el horno tenía que estar dirigido específicamente, ¿no es cierto?, en este caso, la dirección de la puerta del horno tenía que estar a Barlovento. Y tenía que estar a Barlovento porque tenía que tener una cierta autonomía, el material combustible tenía que ingresar mientras tú cosechabas la papa. Y me empecé a dar cuenta que el territorio estaba en la vida de ellos, y que la persona que estaba siendo sometida al proceso de enseñanza-aprendizaje era yo. Ese vínculo que yo quería encontrar de manera más abstracta estaba presente allí. Entonces, de alguna forma, empecé a meterme en esto que yo te decía, cómo era que se configuraban los procesos educativos de manera diferencial, dependiendo del territorio y el espacio en el que tú estás inserto. Ya, ¿tú crees que, por ejemplo, en el tema de la experiencia que has tenido, trabajar en la academia desde diferentes perspectivas teóricas, haber abordado a través de investigaciones y trabajado con las comunidades y haber hecho ese aprendizaje, ¿tú crees que todo eso hay una imbricación y se refleja en los currículos? Tú hablabas en las ponencias que el currículum es un espacio político e ideológico. ¿Cómo tú lo ves, el tema de esa relación academia, comunidades, versus cómo se refleja en la enseñanza en Latinoamérica y en Chile específicamente? Mira, eso es una tremenda pregunta. ¿Cómo te la podría responder? Voy a tomar ese mismo ejemplo que es la primera investigación a inicios de siglo. Suena fuerte decir a inicios de siglo. Después han habido otras investigaciones que están en la misma línea. Pero voy a tomar un ejemplo específico de eso para comentarte cómo es que uno llega a pensar que finalmente muchas de estas discusiones permiten entender también los procesos de producción de espacio en un sentido más político, ¿no? Y en particular, por ejemplo, teniendo como caso de interés en lo que podríamos denominar definiciones curriculares, que están presentes en el nivel de enseñanza básica, pero también en el currículum de alguien que se forma en el mundo universitario. Lo primero, efectivamente, había que indagar en un cierto estatus del conocimiento que estaba presente en la vida de las personas. O sea, tratar de señalar que los contenidos se materializan de un modo, digamos, práctico, y que de alguna forma define las condiciones de existencia, era un asunto completamente trascendental. Y era muy difícil incorporar esa definición, por ejemplo, cuando tú tenías que discutir cuáles eran los contenidos que tenías que enseñar. Te quiero colocar el ejemplo. Investigando con personas que vivían en localidades, aymara, un ejemplo muy particular. Había un chico que pastoreaba y que en su relato siempre señalaba al final del día, después de una conversación larga en la cual yo lo acompañaba a pastorear, además de decir que me desmayaba cada 30 minutos porque no tenía oxígeno, pero bueno, fue muy interesante. Él siempre señalaba que las piedras le ayudaban a él a orientarse para devolverse a su casa.
Ahora, yo pensé que eran las piedras en su disposición física. Y me dijo, no, las piedras gritan. Entonces ahí inmediatamente yo era muy joven en esa época, entonces lo que yo pensaba, mira, está hablando de una cosa más mística. No tenía nada de místico, era ruido, las piedras gritaban. Yo empecé a escuchar que las piedras gritaban también. Cuando te empiezas a envolver, te empiezas a dar cuenta que ese contenido está. Ese fenómeno en la geografía se llama termoclastía, que es la rotura de la piedra producto de las diferencias, ¿no es cierto?, de temperatura. Entonces, cuando tú querías introducir, por ejemplo, en el currículum nacional, procesos como la termoclastía, saltaban varias de las personas que definían el currículum y señalaban, no, un niño pobre no va a aprender eso. Entonces después tú explicabas, eso lo va a aprender alguien de la clase alta con certeza porque tiene un currículum internacional que lo rige. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a sacar un contenido que podría permitir ser acervo cultural, que además está en la vida del sujeto, no con la denominación formal que la disciplina le ha dado? Entonces, no es que esos contenidos no estén presentes en la vida, ¿ya? Es que las denominaciones disciplinares de alguna forma definen el locus y el acervo cultural que de alguna forma van a permitir al sujeto también hacer trayectorias más o menos exitosas dentro de la estructuración social. Exitosas me refiero a tener una vida, digamos, al menos digna y justa. Cuando nosotros impedimos que los sujetos tengan esos contenidos, y esto viene acompañado de lo que yo les comentaba el otro día, de estas agendas y estos acuerdos de agenda liberal, en donde uno cree o se creyó el cuento de que las escuelas tenían que ser el lugar de la acogida social simplemente, y no el lugar en donde, por la vía de la distribución del acervo cultural, permite que ellos tengan una posibilidad, ¿no es cierto?, en la vida y en la estructura social en general. Entonces, la importancia del contenido hecho vida, en particular el que a mí me interesaba era el espacial, pero al mismo tiempo ese contenido hecho vida posibilitando nuevos procesos de aprendizaje era un asunto que yo creo que hasta el día de hoy se hace necesario todavía ir colocando en la agenda de discusión. ¿Y eso ya se visualiza en los pensums o en los currículos en tu universidad? Sí, en el caso de lo que ocurre en la institución en la que trabajo, hemos podido, ¿no es cierto?, llevar estas dos discusiones, la discusión en donde la educación y el espacio se relacionan entendiendo que el espacio forma parte del contenido, posibilitador, emancipatorio, etcétera, pero al mismo tiempo en esta relación como el espacio es la situación de ocurrencia material de un proceso particular que es el proceso educativo, que es el que define la práctica educativa a través de la cual se recrea la vida. Yo diría que hemos podido incorporarlo y la recepción ha sido, digamos, una buena recepción. De esto, después uno acompaña a los estudiantes en sus trayectorias profesionales y se da cuenta que para ellos sí es importante el conocimiento, por ejemplo, el conocimiento informal, el conocimiento del saber popular, el conocimiento indígena, no en un sentido de la supremacía o del esencialismo original, sino que en el sentido de que tiene que poder dialogar ese contenido con formas disciplinares y formales que permitan a los sujetos habitar primero la escuela y habitarla como un lugar de posibilidades. No, me parece muy interesante que se respete y se construyan estos espacios multidiversos y también con ese pensamiento en donde el espacio se va entendiendo, inclusive el espacio de la escuela, del colegio, son espacios políticos y que van a dar pautas para unas nuevas propuestas o nuevas resistencias que se puede hacer a este direccionamiento que nos está dando este modelo de desarrollo y que al final está sucumbiendo en un cambio climático que está diciendo ya basta a ciertas prácticas, y también en ese conversar entre el conocimiento formal y el conocimiento académico, que se sepan respetar, yo creo que es importante. Te doy muchas gracias, Marcelo. Gracias a ti, Janina. No, y muchas gracias por venir al país, bienvenido, siempre serás bienvenido aquí, la universidad es tu casa. Muchas gracias.